En el episodio de hoy hablaremos de depresión y suicidio en adolescentes y cómo puede ser un factor de cambio. Los temas de hoy son qué es la depresión, qué le falta a la sociedad para comprender el tema, quién es más propenso a sufrir depresión o cometer suicidio y qué podemos hacer en la escuela para ser más empáticos. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify y YouTube para que no te pierdas nada de nuestro contenido. American School Foundation of Chiapas. Esto es Young Voices. Bienvenidos al quinto episodio de Young Voices del ASFC. En el episodio de hoy tenemos un tema muy interesante que es depresión y suicidio en adolescentes y cómo puede ser un factor de cambio. Yo soy Santiago Salazar. El día de hoy utilizaremos el pilar de Caring and Collaborative y a mi izquierda está mi compañera Lana Oropesa. Hola, mucho gusto. Muy feliz de estar acá de nuevo. Atrás de cámaras tenemos a nuestra querida Carla y Farah, que próximamente verán en el siguiente podcast. Y a mi lado izquierdo tenemos a nuestro invitado, Marifo Espinosa. ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Gracias a usted por estar acá. Y les voy a decir un poco de su trayectoria. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Guadalajara, facilitador en disciplina positiva para padres y maestros y actualmente catedrático de psiquiatría en la carrera de medicina por la Universidad Autónoma de Chiapas. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Regresamos del corte. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Primero, para plantear un poco el tema, ¿qué es la depresión y qué lo provoca? Ok. Otra vez, muchas gracias por invitarme. Se me hace algo que vale la pena resaltar, que se interesen por temas como este. Entonces, cuando hablamos de depresión, es importante separar la tristeza de la depresión. Creo que ese es un punto que hay que ver. La depresión es una enfermedad, la tristeza es una reacción emocional normal. No es lo mismo estar triste que estar deprimido. Estar triste, todos podemos estar tristes en algún momento de nuestra vida, pero la depresión implica un estado de ánimo deprimido, triste, durante al menos 2 semanas continuas, en donde no disfrutas lo que estás haciendo. Y además de esto, vas a tener alteraciones del sueño, del apetito, de la energía, de la motivación, pensamientos de muerte, suicidas, de minusvalía, de que no haces nada bien y algunos síntomas de ansiedad en algunas ocasiones, pero eso es lo más característico. Y esto no se debe a otra enfermedad, o sea, porque hay algunas enfermedades en donde te da el bajón. O sea, no sé si ustedes cuando han tenido una gripe muy fuerte o una infección, están así sin ganas de hacer nada, cansados, o sea, no disfrutan lo que están haciendo. O sea, hay enfermedades que pueden confundirse con un episodio depresivo. Entonces, cuando hablamos de depresión, hablamos de una enfermedad y hablamos de una enfermedad donde habrá tristeza, pero se suman muchos síntomas más. Claro, ahorita usted nos mencionaba como algunos síntomas, como para poder también identificarlo, etcétera. Pero también hay gente que no sabe que tiene depresión, ¿no? O sea, también puede llegar a suceder. Sí, o sea, la depresión como tal, hablando de diagnóstico, pues es difícil que uno diga, sí, tengo un episodio depresivo. Hay diferentes enfermedades relacionadas con los síntomas depresivos, no es nada más depresión en general. Lo que nosotros conocemos como depresión es un trastorno depresivo mayor. Ese es el nombre técnico, por así decirlo, y pues necesitan habitualmente acudir con un profesional de la salud para ir haciendo la diferenciación, ¿no? O sea, tú puedes decir, regresando al mismo ejemplo, yo tengo gripe, pues, pero no sabemos si es una rinitis alérgica, no sabemos si es una faringitis bacteriana, viral, o sea, es algo muy, muy diverso, pero normalmente el paciente se siente mal. Una pregunta, doctor. ¿Solo los psiquiatras pueden diagnosticar depresión o un psicólogo también podría diagnosticarlo? Clínicamente pueden hacer el diagnóstico en psicología, pero parte de los criterios es descartar otras enfermedades. Entonces, de manera muy rigurosa, es un médico el que hace el diagnóstico, porque dentro de los criterios, les digo, lo sindromático, que son los signos y síntomas que presentan, pues todos podemos identificarlos. O sea, hay quien te dice, estás deprimido, puede que estés triste o puede que realmente tengas una enfermedad.
pero hay que hacerle exámenes de laboratorio, una exploración física si fuera necesario, o sea, hay que complementarlo. Dando como un poco, cambiando ligeramente de tema, la familia, la escuela, la sociedad, pues si vamos a una realidad para este tipo de temas, suelen no estar muy preparadas todavía. Falta como educación o enseñar cómo actuar o cómo ayudar a otras personas. Pero una pregunta, ¿el suicidio y la depresión están siempre ligadas? ¿Cómo podemos ayudar a una persona que te dice, oye, yo la neta me siento mal o me quiero suicidar? ¿Qué se hace en esos casos? Ok. Normalmente cuando decimos siempre vamos a errar. Entonces este es uno de los casos. O sea, las personas que tienen un episodio depresivo pueden tener mayor probabilidad de cometer suicidio, dependiendo de la gravedad y de otras situaciones. Pero son cosas diferentes. O sea, no vamos a tomar como sinónimo depresión y suicidio. Depresión, trastorno depresivo mayor, es un diagnóstico. Cuando hablamos de suicidio, hablamos de una conducta. O sea, y las conductas no son diagnósticos, sino son cosas que se hacen. Entonces, para que tú hagas algo, necesitas una motivación, necesitas un medio y necesitas la oportunidad. Entonces, probablemente la motivación se relacione con el episodio depresivo, pero no todas las personas que están deprimidas se van a suicidar, ni todas las personas que se suicidan van a tener un episodio depresivo. O sea, son cosas distintas, aunque están muy frecuentemente relacionadas. Yeah. Y, por ejemplo, nosotros como, bueno, que no tenemos toda la capacitación que tiene usted, nosotros cómo podríamos identificar, o sea, entre nuestro ambiente, si una persona tiene esa tendencia a suicidio. Ok. No hay como una sola cosa que podamos ver, pero podemos ir identificando cuáles son los factores de riesgo. O sea, hay situaciones en donde sucede de una manera imprevista, o sea, nadie se lo espera y simplemente se hizo, y hay otras en donde dan muchas señales. Tenemos que actuar sobre los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las enfermedades relacionadas con psiquiatría, o sea, depresión, pero también ansiedad, pero también trastornos obsesivos compulsivos, o sea, hay muchas otras enfermedades. ¿Qué otra cosa es un factor de riesgo? El consumo de sustancias, o sea, alcohol y algunas otras drogas que desinhiben más fácilmente se relacionan con conductas impulsivas como el suicidio. Entonces deberíamos de actuar sobre estos dos puntos y el hecho de no tener una red de apoyo social. O sea, mientras mayor aislamiento, menos personas estén alrededor de nosotros, más difícilmente vamos a tener el apoyo que necesitamos. Entonces nuestra visión debe ir enfocada a esto, a que haya más conocimientos sobre las enfermedades, que exista pues mayor, no quisiera decir control, sino un consumo más responsable y apropiado de las sustancias, y que existe una buena red de apoyo alrededor de las personas. También una pregunta, pues la gente con depresión no la pasa bien, se sienten tristes, etcétera. ¿Por qué también se preocupan por esta parte de no aparentar eso con las otras personas? ¿Por qué? O sea, porque también es difícil identificar si una persona le está pasando mal si no te lo demuestra, si normalmente pues aparenta estar feliz o también este término, no sé si conoce el término masking, es esto como de ponerte una máscara, ¿no? O sea, aparentar a otra persona. ¿Por qué también hay mucho de eso? Creo que eso es algo más cultural y tiene mucho que ver con el afrontamiento de las emociones. O sea, no es lo más normal y debería de ser el hablar de cómo nos sentimos. O sea, ¿cómo estás? Bien. Y ese bien es como, entre comillas, ¿no? Ya es un saludo automático. Muchas veces nos es difícil decir, no, pues hoy me siento triste, hoy tengo flojera, hoy estoy enojado. O sea, mientras más fácilmente
expresemos y normalicemos esto de decir, me siento así y compartirlo sería más sencillo. Entonces yo creo que va más por el lado cultural, ¿no? Y creo que en la actualidad muchas veces hay como que esta cultura del bienestar, pero mal enfocada es que tienes que estar bien, tienes que echarle ganas, tienes que ser feliz, tienes que lograr un montón de cosas. Y no, hay días en donde les va a ir mal, pues, y es normal que uno se sienta mal y tiene que hablar sobre eso. Sí, de hecho, dicen que el índice mayor de los que cometen los suicidios creo que son los hombres. Y igual yo creo que por lo mismo que mencionas, que como ellos tienen más presión de la sociedad de tener que siempre estar bien, que los hombres no pueden mostrar sus emociones, les afecta más, ¿no? El tener que ser los más fuertes o de la casa, del lugar a donde estén, y por eso los lleva a cometer esas cosas, ¿no? Sí, dependiendo del contexto en donde te encuentres, va de 2 hasta 4 veces más el número de suicidios de hombres en relación a mujeres. Y además de esto que comentas, que creo que es bastante acertado, está la parte de la impulsividad. Muchas veces, como parte de lo biológico, los hombres pudieran ser más impulsivos que las mujeres. Entonces, hacen cosas un poquito más violentas. Entonces, los métodos que utilizan son más efectivos, desafortunadamente. Bueno, ahorita que estamos hablando sobre quién sería más propenso, que es nuestro tercer tema, quién es más propenso a sufrir depresión o a cometer el suicidio, ¿por qué se da mayormente en los adolescentes? Hablamos acerca de la impulsividad. O sea, esa es una de las explicaciones que podríamos dar bajo el punto de vista biológico. En la adolescencia uno es más impulsivo y eso es algo normal y natural. O sea, no podemos esperar que sea de una forma distinta. Hay una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal que termina de madurar entre los 21 hasta los 24 años y es el que te ayuda a tomar las decisiones, a decir, me espero, esto es adecuado para mí, esto no es adecuado para mí. Entonces, es más sencillo hacer cosas impulsivas si esta parte de nuestro cerebro no ha terminado de madurar. Entonces, por eso es más fácil. Entonces, ese es un factor, lo biológico. Otro, lo sociocultural. O sea, cada día tenemos mayor accesibilidad a distintos medios. Entonces, eso lo complica. Y lo otro es el ritmo, ¿no? El ritmo de vida ha cambiado mucho y la parentalidad ha cambiado mucho, en donde los jóvenes terminan siendo hasta cierto punto abandonados, ¿no? O sea, el seguimiento de papá, de mamá, no es el que debería. O sea, no es porque quieran, no es por culpabilizar, sino simplemente porque el ritmo de vida así se ha vuelto, la convivencia así se ha vuelto. Entonces, eso lo hace más complicado. Y, por ejemplo, ya después de, si ves a un amigo o un compañero que te está dando gritos de ayuda, se podría decir, o sea, que tú puedes llegar a tomar como muy obvios, ¿cómo podrías apoyarlo? O sea, ¿de qué manera? ¿Acercándote con alguien mayor o acudir con quién? Eso es muy importante, o sea, primero, pues, escuchar al amigo, guardar la confidencialidad hasta lo que se pueda, o sea, cómo estás, qué tienes, estar ahí, o sea, acompañarlo, escucharlo, no caer en comenzar a darle soluciones, o sea, créeme que a uno se le ocurren muchas soluciones y a veces no, y las pedimos, pero lo ideal es siempre únicamente acompañar. Si nosotros estamos escuchando cosas de riesgo, realmente de riesgo, pues no podemos quedarnos con esa responsabilidad. La responsabilidad siempre tiene que ser de un adulto. Entonces, ellos son los que deberían de hacerse cargo de la situación. Eso sería lo más apropiado. También hablábamos ahorita de que también viene con algo cultural o de la sociedad. Una pregunta, ¿es normal o hay alguna temporada en la que aumente más el índice de suicidios? Fíjate que estadísticamente estos meses son como que de los más complicados, noviembre, diciembre, enero. No se sabe exactamente por qué, muchos lo atribuyen como a la temporada,
a las fiestas y todo esto, de las personas que pues están solas o que perdieron amistades, familia, o también lo atribuyen a parte de los cronociclos. Los cronociclos son cómo nos vamos regulando a través de luz, obscuridad y todo esto. Eso no está comprobado, pero por ejemplo, lugares como Rusia, Groenlandia se suicidan, hay una tasa mayor de suicidios y hay menos luz, pero también otros factores, ¿no? El aislamiento, los periodos en los que tienen que estar solos, entonces es diverso. Y ahorita que pues, estamos en una institución, ¿qué podemos hacer en la escuela como alumnos? ¿O qué herramientas podría brindar una escuela para apoyar a alumnos que pasen por estas, bueno, ¿cómo se puede llamar? ¿Por una situación? Por esta situación, sí. Okay. Pues lo ideal es que tengan programas de tamizaje. O sea, cuando hablamos programas de tamizaje son programas de detección. Pueden ser como test chiquitos para detectar síntomas de depresión, de ansiedad. Desafortunadamente, por ejemplo, la segunda causa de mortalidad entre chicos entre 15 y 24 años es el suicidio, solo por arriba de los accidentes. Entonces, eso es realmente alarmante. O sea, ni problemas del corazón o de otras cosas que a nosotros nos preocuparían más causan tantas muertes como el suicidio. Entonces, así como a las personas a partir de los 30 años deberían de checarse la glucosa, por ejemplo, o que tengan otros factores de riesgo, también debería de ser como frecuente, al menos una vez al año o en el cambio de curso, aplicar pequeños test de depresión, de ansiedad, de consumo de sustancias e ir identificando estos factores de riesgo y canalizarlos, ¿no? Darles atención. Claro, ahorita mencionábamos cómo puedes tú ayudar a una persona que te enteras que tiene, pero ahora también es muy importante, yo creo, hablar cómo tú, si tú estás sufriendo, cómo puedes pedir ayuda, porque te puede dar pena, te puede dar, etcétera. ¿Cuál sería como la manera más fácil de ir a pedir ayuda, o a quién tienes que tú ir a pedir ayuda, o cómo es eso? Yo creo que esa es una pregunta muy complicada de responder. ¿Por qué? Porque cuando tienes un episodio depresivo, dependiendo de la gravedad, ves las cosas con mucha minusvalía y desesperanza. O sea, yo valgo menos, ¿quién me va a hacer caso? Y son pensamientos recurrentes que se van produciendo. O nada va a mejorar, haga lo que haga, esto no va a cambiar. Entonces se vuelve muy difícil para la persona pedir ayuda. ¿Con quién podría pedir ayuda? Pues con la persona que le tenga más confianza, y los demás estar capacitados o preparados para recomendar o acudir con un médico, con los padres, con los maestros. O sea, las personas deberíamos de estar capacitadas para afrontar este tipo de situaciones y saber qué hacer, ¿no? Hablar con los padres, tener un plan, ¿sale? Tener monitores. En algunas escuelas se utilizan monitores de salud mental, que son como personas determinadas que hacen estos test y con las que pueden acudir, platicar como consejeros que los van derivando. Y una duda, por ejemplo, al inicio comentabas que pues ya es más común que muchas personas de la nada digan, pues tengo depresión. O sea, cuando en realidad simplemente están tristes, ¿no? Pero pues supongo que también muchos psiquiatras, doctores, también llegan a confundir el diagnóstico. O sea, en lugar de decir que bueno, capaz puede tener una enfermedad que sea en cierto punto más grave, y puede que se confundan con que es depresión. O sea, ¿cómo evitas eso? Sí, pues los errores diagnósticos están desde que es un ser humano el que los hace, ¿no? Tratamos de que sean los mínimos. Lo ideal es abordar al paciente con una exploración completa. O sea, es un interrogatorio largo, se ven los factores de riesgo que tiene cada persona, y de acuerdo a los signos, a los síntomas, se solicitan exámenes de laboratorio, estudios de imagen si fuera necesario. Entonces,
¿existe la posibilidad? Sí, sí existe la posibilidad. Lo ideal es siempre abordarlo, ¿no? Abordarlo, pedirle los exámenes, interrogar bien, explorar bien. También muy importante me parece mencionar esta parte cuando ya te enteras que una persona tiene depresión, está mucho como no sabes si darle su espacio o ir a apapacharlo o ir, o sea, ahí cómo evitamos ser intrusivos o encimosos o si tenemos que serlo, cómo debemos manejar esa situación. Pues preguntando, ¿no? O sea, lo ideal siempre va a ser preguntar. Quizás para mí es deseable que alguien esté conmigo, quizás para mí no lo es. Aquí la diferencia sería no dejarlo solo. O sea, es muy distinto, no te abrazo, no te apapacho, no te doy cosas, a me aparto por completo. O sea, esa conducta sí no sería lo idóneo. Lo idóneo sería preguntar, a ver, ¿qué quieres? O sea, ¿cómo puedo ayudarte? Si es haciendo nada, pues me quedo contigo haciendo nada, pero no te dejo, porque una de las conductas peligrosas, por así decirlo, en un episodio depresivo es el aislamiento. Entonces, mientras más aislado está la persona, peor es el pronóstico que podríamos dar. Entonces, no los dejen solos, pero sí pregúntenles qué quieren o cómo pueden ayudarlos. Claro. Y ¿cuál es la diferencia entre tener depresión y tener ansiedad? Ok, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de una respuesta relacionada con el peligro. O sea, algo malo puede suceder. ¿Qué? ¿Quién sabe? Es como esta parte de tu cuerpo se prepara, no sabemos específicamente para qué. Está muy ligada con el miedo. Y todo depende de si sabes qué va a pasar o no sabes qué va a pasar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo tener miedo a la altura. Entonces voy caminando y veo que está muy alto, lo asocio y puedo sentir que me aprietan el pecho, que me pongo frío, que sudo. O sea, eso sería miedo como tal. Pero ustedes pueden tener un examen mañana, no saben qué va a venir, no saben si va a enfermar el maestro y no va a haber examen, pero están como que a la espera de. Entonces, esa espera genera ansiedad, que son síntomas muy parecidos a los del miedo, biológicamente muy parecidos. Entonces, esa es la ansiedad. La tristeza, pues hablamos de situaciones dolorosas, ¿no? O sea, este dolor emocional a veces van juntos, ¿no? ¿Y pueden presentarse juntas? O sea, sufrir de depresión y de ansiedad al mismo tiempo. No es lo más frecuente, pero puedes tener un episodio depresivo y tener síntomas de ansiedad, no necesariamente una enfermedad ligada a la ansiedad propiamente dicho, pero puede suceder. O pues puede que se haya complicado todo y además de un episodio depresivo tengas una enfermedad relacionada con la ansiedad, que también sucede desafortunadamente. Es muy frecuente que primero tengan como que este trastorno de ansiedad y por todas las repercusiones que les suceden en la vida por la ansiedad comienzan a deprimirse. O sea, comienza a ser tan doloroso que tienen el episodio depresivo. Y, por ejemplo, ya después de todos los años que llevas, tú si estás platicando con una persona por cierto tiempo, no sé, ya platicando con una hora, podrías darte cuenta si tiene, no sé, depresión o alguna enfermedad. O sea, tú con los años que llevas observarlo y decir tiene esto. O... Fíjate, eso es algo como que me causa conflicto contestar eso porque hay como que esta idea de que las personas que se dedican a la psiquiatría están como que siempre pensando en el otro, ¿no? Ay, no voy a decir esto porque va a analizar o me va a diagnosticar. Y la realidad no es esa, pero obviamente tenemos una sensibilidad distinta, ¿no? O sea, si tú te dedicas a la música y escuchas algo, pues vas a saber si está desafinado, si va acorde, si faltó algo. O sea, no es que lo hagas voluntariamente, sino que tienes ese oído. Lo mismo en estas situaciones, o sea, puede que estemos platicando con alguien y uno diga, algo no suena tan bien, ¿no? Pero
el proceso es mucho más detallado. O sea, podemos como sospechar, pero el proceso es mucho más detallado. Esto que preguntaban hace rato, ¿puede que te confundas con otra enfermedad grave? Pues sí, tratamos de que no sea así. Entonces, para decir que realmente es un episodio depresivo, tendríamos que aplicar todo el proceso de la consulta, los exámenes y lo demás. Podemos sospechar, por supuesto. Claro. Pues como lo que hemos mencionado, es muy importante informarse para poder ayudar a una persona cuando lo necesite, o inclusive a ti mismo en algún momento. ¿Dónde podemos informarnos más acerca de la depresión? Ok, hay sitios. El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene un sitio en donde hay bastante información. La Secretaría de Salud a veces saca también campañas, tanto en redes sociales como en su página de prevención. Hay algunas otras páginas externas del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, tienen muy buena información e infografías relacionadas con la salud mental, tanto en inglés como en español, por esto de la comunidad latina viviendo allá. Entonces creo que son sitios muy oportunos. Y, por ejemplo, o sea, sé que no para todos es el mismo tratamiento porque claramente cada persona es diferente, pero en general, ¿cómo manejas un tratamiento de una persona con depresión? Pues depende, como tú dices, cada persona es distinta, pero también las circunstancias de cada persona son distintas. Entonces, habrá a quienes, de acuerdo a sus características propias, o sea, su historia de vida, sus recursos, de todo tipo, emocionales, económicos, sus creencias, quieran o prefieran un tratamiento de corte psicoterapéutico, es decir, van a psicoterapia y es posible la recuperación, o quieran o prefieran un tratamiento de tipo psicofarmacológico, es decir, dar medicamentos. Ambos son válidos. Es falso que si es más grave tengan que medicarte, no. O sea, si tú quieres y es un episodio depresivo leve, por ejemplo, y estás de acuerdo, puedes tomar medicamento. Entonces, es una situación compleja en donde tendrá que ver pues cómo esté la persona y qué preferencias tenga. Obviamente habrá situaciones en las cuales habrá muchos desequilibrios en los que no podemos esperar a que la psicoterapia actúe. O sea, personas con un insomnio crónico no van a dormir bien de hoy para mañana. Entonces, muchos síntomas los podemos corregir más rápido con los medicamentos. Sí. Entonces, como tal, o sea, mencionábamos un tratamiento, pero como tal, ¿tiene una cura al 100%? ¿Tiene...? ¿Cómo lo podría decir? O sea... es complicado. Sí, yo creo que sí se entendió Sí. la pregunta. Sí, pues a los pacientes se les da de alta como en cualquier otra enfermedad. Obviamente tienes mayor riesgo de una recaída. ¿Por qué? Porque existe una susceptibilidad. Es como las personas, no sé, que sufren de un esguince del pie y se les repite. O sea, son más susceptibles, tienen una susceptibilidad ya biológica. Entonces, eso es lo que sucede en algunas ocasiones. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, ¿te ha tocado que como mencionaste, que hacen un análisis, ¿no? Pues para ver cómo, supongo que es como las hormonas, todo eso, ¿no? ¿Te ha tocado que, por ejemplo, que el análisis no concuerde con como la personalidad que tiene esa persona? O sea, como hablas con esa persona y puedes decir de que al parecer, como en la superficie todo está bien, pero que debajo, o sea, sí tiene cierto trastorno, ¿no? O sea, que parezca que no, pero luego sí. Que parezca que no, pero luego sí. Es que pues todos parecen, ¿no? O sea, todos van a expresar signos, síntomas. Hay personas que pueden ser más funcionales que otras, a pesar de estar sufriendo. Entonces, hay personas que son más funcionales o que evaden muchas cosas.
Y fíjate, eso es todavía más desagradable, más complicado de tratar que los que expresan más fácilmente. Sí, pues sí. Bueno, ahorita vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Bueno, y regresando del corte, nuestra pregunta con la que desglosamos el podcast, ¿cómo ser un factor de cambio? Pues yo creo que haciendo lo que están haciendo en este momento, creo que ustedes son un factor de cambio al involucrarse, al investigar, al preguntar, al acercarse. El simple hecho de que les importe, creo que ya hace mucha diferencia. O sea, el hecho de hablar sobre temas que muchas veces no se hablan, ya hace una gran diferencia, porque si hablamos acerca de esto, si decimos, bueno, pues estoy triste y es normal, estás triste, pero pues no es normal que me quiera suicidar o que me quiera hacer daño. Y sé que hay otras personas que pasan por lo mismo, muchas de hecho, y sé que hay otras a las que les interesa, es más factible que hable al respecto, ¿no? y que busque ayuda. Creo que hablando del tema, investigando, involucrándose y siendo más empáticos es como pueden ser un factor de cambio, y lo están siendo. Pues la verdad yo creo que es interesante que pues conforme pasa el tiempo que deje de ser tanto un tabú, porque las personas todavía se siguen preocupando más por la salud física que por la salud mental, que pues yo creo que la principal debería ser la salud mental porque es donde parte todo. Y la verdad pues muchas gracias por venir, muy interesante la verdad. Y pues sí. No sé si tenga alguna red social que quiera compartir o algún proyecto que guste compartir con la audiencia. Ok, pues gracias por invitarme, por involucrarse. Entonces es muy placentero para mí que hablen de estos temas las personas que deberían de estar hablando e involucrándose de estos temas que son ustedes, ¿no? Muchas personas que ya, bueno, no estoy tan viejo, pero que ya tenemos cierta edad, es más difícil que cambiemos algunas visiones que tenemos sobre la vida. Entonces, este es el momento de hacerlo. Y pues nada más, tengo una página de redes sociales, mi nombre corrido, Mario Fu Espinosa. Lo dejamos las redes sociales en la descripción para que puedan acercarse con él, cualquier duda, cita que quieran. Y pues les recordamos que pueden ver y escuchar el podcast en Facebook, YouTube, Spotify e Instagram. Y pueden darle like, comentar y suscribirse. Muchas gracias. No se olviden de ver el pasado, y el próximo podcast. El próximo es de Navidad. Bye.